Bueno, buen día a todos, a todas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la atención central de los Hospital Niños. Saludamos a todos los que nos escuchan también de otros lugares de la ciudad, del país. Hoy, la verdad que tenemos una reunión sumamente convocante, dada la situación actual que todos conocen por los medios y todo, de enfermedades transmitidas por mosquitos. La verdad que con mucha rapidez y mostrando como siempre la solidez y el trabajo en el hospital, los servicios participantes armaron esta presentación en 48 horas para poder ayudarnos a toda la comunidad hospitalaria y por supuesto a todos los que están escuchando esta información, a saber cuál es la situación epidemiológica, dónde estamos parados, qué se está haciendo y cómo manejarlo. Así que bueno, vamos a tener tres expositoras de lujo, la doctora Ángela Gentile, por supuesto todos la conocen, la jefa de la División Promoción y Protección, presidenta de la CONAIM, una autoridad en el tema que nos va a traer todos los aspectos epidemiológicos, la doctora Claudia Cáceres, la jefa de la unidad 9, instructora infantil, ocupándose de dengue desde hace muchos años en el hospital, así que nos va a traer todos los aspectos clínicos, cómo se maneja de estos pacientes. Y la tercera pata de esto, que es el diagnóstico biológico, así que la doctora Alicia Michenko, bióloga del hospital, investigadora del CONICET, también todos la conocen, referente en este aspecto, nos va a hablar del diagnóstico, las muestras y lo que necesitamos mandar para poder conocer el diagnóstico de los pacientes. Arrancamos, la doctora Gentile va a empezar la presentación. Bueno, muchas gracias, Natalia. Bueno, nos volvemos a ver medio seguido, ¿no? La semana pasada fue COVID y hoy estamos abocados a discutir dengue. Pero vamos a ver algunos aspectos claves epidemiológicos. La presentación es un poco extensa, pero yo solo voy a focalizar los puntos más importantes. Pero hay cuadros que me parecieron importantes, que como queda grabado, se pueden consultar. Por ejemplo, el uso de repelentes y todas las características. No vamos a ponernos a hablar de eso extensamente, a describir un cuadro, pero sí les queda todo grabado. Entonces eso es importante porque se puede consultar con tranquilidad. Y me parece que eso es lo más importante, marcar los grandes mensajes. Entonces, vamos a hablar de las características del virus, sucintamente presentarlo en sociedad. La doctora Michelle acá es la autoridad. Después algo del vector, no demasiado porque ya lo conocemos bien. La vigilancia, eso sí es muy importante, porque es lo que tenemos que hacer ahora, y lo que nos pasa. Y la prevención, porque hay algunas novedades en vacunas solamente, que no vamos a hablar de vacunas, de dengue, pero por lo menos les quiero decir hacia dónde vamos. Y a lo mejor a fin de año hacemos otro Ateneo para mostrar qué está pasando con las vacunas de dengue. Pero hoy es simplemente mostrarlas y decir, bueno, acá estamos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver este flavivirus con sus 4 serotipos, 1, 2, 3, 4, una inmunidad de larga duración contra el mismo serotipo. Recuerden que la inmunidad, luego de una infección para otros serotipos, es transitoria, es parcial, y ese es el gran problema, ¿no?, de la reinfección desde el punto de vista clínico. Por supuesto, uno va a tener más riesgo de dengue hemorrágico ante sucesivas infecciones, y un periodo de incubación de 4 a 7 días, que puede llegar hasta 14 días. El vector Aedes aegypti, también recuerden que el virus Zika que puede transmitir por relaciones sexuales, porque en realidad estamos hablando de toda esta gran familia, a pesar de que hoy vamos a focalizar el dengue. Este mosquito que lo conocen, oscuro, rayas blancas, es un mosquito urbano, no va a estar en el riachuelo, no va a estar en aguas servidas, le gustan las aguas limpias, peridomicilio, a la mañana, a la última hora de la tarde, pica. Entonces, evidentemente, no vamos a encontrarlo en el río Paraná, ni en el río de la Plata, ni en el riachuelo. Está cerca nuestro, vive con nosotros. Es un integrante más de la familia. Por eso la importancia de las tareas de prevención en la casa y alrededor de la casa, peridomicilio. Eso es muy importante, y es ahí
donde están los pequeños acúmulos de agua que permiten a este mosquito poner sus huevos y poder perpetuarse. Por otra parte, recuerden la cadena de transmisión. A mí me gusta mucho la parte superior, este gráfico, porque uno tiene un adulto, por ejemplo, porque la mayor parte son adultos, y vamos a ver los datos epidemiológicos del país y los de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una persona que está enferma, el mosquito está sano. Lo pica esta persona enferma, el mosquito hace su infección, pica a otra persona sana, pero él está en rojo, está enfermo. Y así se va transmitiendo. No se transmite de persona a persona, se transmite siempre con un vector. Pero esa cadena, ese gráfico muestra clarito cómo es un poco la transmisión. Por otra parte, el gran reservorio viral son las personas infectadas en etapa de viremia. Eso también es importante recordarlo, porque contagia desde el día previo al inicio de síntomas hasta el día 5 de la enfermedad. Ahí hay viremia. Hay que tenerlo claro y pensarlo para todo lo que es la prevención, porque cuando yo tengo un paciente que atiendo o lo tengo que aislar, este es el periodo virémico, que uno tiene que tener claro para tomar conducta. Más allá de este periodo, cambia la forma de poder hacer diagnóstico por laboratorio, cambia también la forma de manejar la prevención en cuanto al paciente en sí. Por eso es tan importante tener este punto. Bueno, ahí tenemos a la EDE, que ya lo describimos, y nuestra paciente susceptible, que es el que no tiene anticuerpos específicos contra ese virus que está circulando. Y acá las características del vector. Etapas inmaduras ocurren en el agua. Cuando uno elimina el criadero, disminuye el lugar donde se va a criar ese mosquito y, por supuesto, es lo que va a permitir perpetuarse. El ciclo de vida del mosquito de 8 a 14 días. Y la fase larvaria es la más vulnerable de todas. Los huevos es la fase de resistencia. Y el otro gran mensaje es que uno no se tiene que acordar de hacer prevención cuando empieza un brote, sino antes, ¿no es cierto? Porque es ahí donde uno puede poner en juego las grandes medidas de prevención que tenemos que, por el momento, hasta que tengamos una vacuna que forme parte de todo lo que necesitamos para poder trabajar contra esta infección, tiene mucho peso lo que podamos hacer cada uno en el lugar donde vive o en la institución en la cual está. Ustedes se acuerdan, o les cuento, que hay un grupo que se llama Grupo Dengue, que forma parte de lo que es la vida de todos los días. Está mucha gente de patrimonio, la gente de limpieza, que recorren todos los días el hospital, sacan fotos donde hay reservorios para poder trabajar y poder eliminar esos reservorios. Eso es muy importante, es la pequeña acción diaria que uno tiene que realizar. Por otra parte, la temperatura, clave. Nosotros ya sabemos que la temperatura es el factor predictor ambiental más importante y marca la distribución del Aedes. Si no hay Aedes, no hay dengue. Está el aire, hay riesgo. Entonces, la temperatura media anual, 15 grados. Miren el mapa de Argentina, lo que fue ese último mapa, ese gris oscuro, lo armó el Servicio Meteorológico Nacional, precisamente para esta temporada, por las excesivas temperaturas que hubo, que ya el rojo oscuro y el morado no servían. Entonces, antes uno decía, la mitad de la provincia de Buenos Aires, pero la temperatura media de 15 grados con este cambio, evidentemente es otro tipo de desafío también, que vamos a tener claro. Esto también es importante marcarlo, porque todo lo que es lo ambiental, que no solamente es la temperatura, el hacinamiento, las características urbanas, un montón de situaciones, y por supuesto, siempre la infección va siguiendo las rutas de poder transmitirse. Entonces, estamos en este momento, miren el redondel amarillo, en riesgo alto, que generalmente es entre marzo y junio. Aunque comienza antes, no es mágico que comience en marzo, ¿no es cierto? Empiezan a aparecer los casos entre octubre y noviembre y hacen el pico y luego comienzan a bajar. Y ahora les voy a mostrar un poquito más adelante cuáles son estos datos.
Recuerden que en la temporada cálida yo tengo al mosquito adulto. Cuando estoy en el invierno, en la parte más fría, ahí tengo los huevos, los cuales van a originar el mosquito adulto en la siguiente temporada. Entonces, uno, lo que les decía antes, no puede empezar a preocuparse cuando aparecen los casos y aumentan. Hay que tener una acción sostenida todo el año. Por otra parte, la situación regional. La situación regional me ayuda demasiado. Estos son datos de OPS, más de 3 millones de casos de arbovirosis, 90% dengue, 9% chikungunya, aunque hay un brote muy importante en Paraguay de chikungunya. Miren, hasta la semana 12 epidemiológica. Estamos cursando ahora la semana 13 epidemiológica. Hasta la semana 12, estos son los datos de las Américas. Marcamos el cono sur, porque miren qué importante es lo que está pasando en el cono sur. Nada despreciable con el número de, no solamente casos totales, sino de dengue grave. Entonces, es importante ver también, porque no vivimos aislados, ya lo sabemos esto, es un contexto regional, y lo que pasa en Paraguay o Bolivia evidentemente nos impacta, y de ninguna forma es solo Argentina. ¿Qué pasa en Argentina? Miren la curva. La curva a línea llena es la curva 2020. ¿Se acuerdan que tuvimos el brote de dengue y apareció COVID? Eso fue en marzo del 2020 cuando se decretó el estado de pandemia. Pero ya estábamos con un aumento importante del número de casos. La curva actual es similar a la del 2020, con una caída en la última semana, que si ustedes ven la línea punteada, que compara la línea llena, la línea punteada es los datos actuales. No es que esté cayendo esa curvita para abajo, es que la notificación va entrando y con eso se arma. Pero si le sacamos esa rayita ahí abajo, que es por la notificación, estamos en curva ascendente, claramente. Y por otra parte, la tendencia es que el pico esperado es entre la semana 15 a 17, y estamos en la 13, lo cual quiere decir que abril hay que saber que va a ser un mes muy complicado, y veremos qué pasa en mayo. Pero si miramos los datos objetivos, que sigue la misma curva del 2020, antes fue 15 a 17 el pico, y hoy es semana 13 y estamos para arriba. Esa es la situación actual. Por otra parte, perdón, me olvidé el tema de los grupos de edad. Miren la otra parte de la diapositiva donde marca en esta temporada 2022-2023, aquí estaban 3 casos fallecidos, ahora hay más, el mayor número de casos era en población joven y adulta. También es muy importante los datos de carga de enfermedad, porque si en algún momento va a haber que discutir otras situaciones de prevención, como puede ser una vacuna, tener datos de carga de enfermedad son claves para poder decir, a ver, ¿cuál es el grupo de más riesgo? ¿A quién voy a vacunar? ¿Qué voy a hacer? Los datos de carga de enfermedad constituyen la primera base para la toma de la decisión. Cuando uno se sienta en la CONAIE y dice, bueno, a ver, ¿qué datos hay? ¿Qué datos hay? No vienen de la magia. ¿Qué datos hay? Vienen de la notificación que día a día uno va haciendo. De magia acá no hay nada. Es lo que se construye día a día en todo el país. Entonces, cuando uno dice, a ver qué datos tengo, qué pasa, qué hay es lo que hicimos. Entonces, es muy importante la vigilancia epidemiológica. ¿Para qué? ¿Para juntar numeritos? No, para tomar decisión. Porque si uno no tiene datos propios de calidad, no va a tomar buenas decisiones. Va a copiar decisiones en última instancia, pero no a tomar buenas decisiones. Por eso es tan importante que trabajemos en la vigilancia epidemiológica. Tenemos un caso que notificar y ahora todo el Ateneo van a un poco ir viendo lo que va sucediendo desde la clínica y desde el laboratorio en la situación de vigilancia. Acá tenemos los casos de dengue, no están vinculados a la importación. Este es el mapa del país. El 50%, a nivel país, el 50% de los casos que se notifican se están confirmando en este momento. Y Alicia, ayer estábamos charlando que incluso, ella lo va a contar en el laboratorio, confirma mucho más.
de todos los casos sospechosos que le están llegando. Eso también es otro punto interesante a tener en cuenta. La situación de la ciudad de Buenos Aires. En el año actual, un comportamiento similar a los años de brotes anteriores. Por supuesto, el mismo patrón, la curva ascendente. Tenemos 2.310 casos sospechosos y 1.400 sin antecedentes de viaje. Y ahí se ve claramente los casos confirmados de dengue y chikungunya por semana epidemiológica en la ciudad de Buenos Aires. También, siguiendo los datos de Cava, se confirman la mitad de los casos sospechosos, como les comenté, y ahí tenemos en una parte de la curva la tasa más elevada por grupo de edad, que es la de 35 a 44 años, seguido por el grupo de 15 a 24. Esto es un poco el mismo patrón país. Nosotros somos un centro de referencia, por eso vemos pacientes pediátricos y vemos pacientes adolescentes, pero estos son datos de incidencia país, que permiten luego tomar decisión. Y estos son los datos de la ciudad de Buenos Aires. Miren dónde está el foco. Miren este mapa de la ciudad de Buenos Aires. Las dos comunas. Comuna 9, Parque Avellaneda, Liniers y Matadero. De hecho, en Mataderos lo que hay es un clúster. Hasta tal punto hay un clúster, solo en Mataderos se definió que se confirme caso por nexo epidemiológico, no en el resto de Cava. El otro clúster está en la comuna 11, Villa General Mitre, Devoto, Villa del Parque, Santa Rita. Son los dos manchones rojos, pero ven que hay casos, y esto está claro, en toda la ciudad prácticamente. No es que estén en estas dos áreas, están en toda la ciudad, pero estos rojos más fuertes son precisamente donde hay un mayor número de casos en este momento. Si continuamos un poco, la comuna 9, el 42% de los casos están confirmados. En el total de los casos notificados de Cava, el 30% es serotipo 2. En la comuna 11 está circulando predominantemente el tipo 1. Es decir, en la ciudad de Buenos Aires tenemos circulación del tipo 1 y del tipo 2. Hay un único caso de dengue 3, tipo 3, que tiene antecedentes de viaje a México, que esto está apareciendo en la comuna 13. Pero lo que está circulando fuertemente es 1 y 2 en este momento. A ver, y la provincia de Buenos Aires, porque no vivimos aislados en la ciudad, estamos recibiendo el conurbano, claramente. Y aquí los casos sin antecedentes de viaje, por supuesto, son los que predominan, y estas son las zonas sanitarias de Lanzategui, Lanús, o bien 3 de Febrero, La Matanza, que son, como nosotros Mataderos, la comuna 9 y 11, los casos de más incidencia, pero en realidad está presente en el conurbano. Problema menor que dengue, un dato general. Ya con ver el mapa uno se da cuenta que el patrón epidemiológico es un poco diferente, lo cual nos decir que estemos atentos a esta circulación del brote. A la semana 11 se habían registrado en Argentina 28 casos de chikungunya, de los cuales 166 no tenían antecedentes de viaje. Vigilancia. La vigilancia es una herramienta clave, como les decía antes. En este momento uno tiene que trabajar mucho con todo el equipo de salud, todos en el lugar donde se encuentren, tienen que tener claro la importancia de lo que es sospechar, tener claro la definición de casos sospechosos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que detectar tempranamente e implementar las medidas de control. Cuando uno detecta un caso, lo notifica y automáticamente se disparan acciones de control en el área programática, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, o en el caso del conurbano o de otras áreas del país, donde se está trabajando a nivel de terreno. Entonces, hay que saber la situación epidemiológica local y regional, identificar este caso sospechoso que después seguirán su ruta para poder confirmar o descartar. También llenar muy clara la ficha epidemiológica, porque si uno no tiene claridad en los datos, recuerden, vigilancia epidemiológica de alta calidad, porque si no, cuando uno quiere ir a buscar al paciente, al chico, a la familia, no lo encuentra.
o bien quiere tener algún dato que es importante y no lo encuentra. Y por supuesto, notificación en forma oportuna. Recuerden que nosotros vigilamos síndrome febril agudo inespecífico. No es que estamos vigilando dengue, es un cortejo, acá está toda la patología que se vigila. Ahora estamos con un brote de dengue, pero incluye también hantavirus, leptospirosis, paludismo. El criterio de entrada a todo lo que es la vigilancia es el mismo. Luego, la clínica, el laboratorio y, digamos, otros aspectos, la situación epidemiológica, permitirán ir viendo de qué se trata la situación, pero la entrada ya en la Argentina y en el mundo es síndrome febril agudo inespecífico. Esa es la forma de vigilar. Y luego uno va trabajando con la clínica y el laboratorio, que luego ustedes lo van a ver, para ver cómo se va haciendo los diagnósticos diferenciales. Por otra parte, la definición de síndrome febril agudo inespecífico que estamos usando es aislados o juntos, ¿no es cierto? Fiebre de 2 a 7 días de duración, sin afectación de vías respiratorias. Recuerden, dengue es un cuadro, es gripe sin síntomas respiratorios. Yo siempre lo simplifico así, ¿no? Porque hay dolor de cabeza, cefalea, dolor muscular, articulaciones, erupción, irritación, ese dolor de cabeza retroocular que los pacientes describen. Es una gripe sin síntomas respiratorios, claramente, para ser así como concreta y escueta. Por otra parte, tenemos que definir casos sospechosos. Toda persona que viajó en los últimos 14 días, que también el antecedente de viaje es muy importante marcarlo, es un criterio epidemiológico importante a tener en cuenta, y por supuesto lo que yo les comenté antes de la fiebre y todas las manifestaciones clínicas. Esta es la definición que se usa en el país. Todo caso sospechoso de dengue, sea grave, sea leve, tenga, digamos, con signos de alarma, sin signos de alarma, todos tienen que ser notificados, todos. No solamente se notifica el caso grave hospitalizado, todos se tienen que notificar, porque todos ayudan a ver realmente qué es lo que está pasando. Y siempre nos pasa, a veces faltan datos. Por ejemplo, cuando empieza el comienzo de la fiebre, es fundamental la fecha de comienzo del síntoma para poder entender. O de qué trabaja, dónde viajó, tiene otras personas en su entorno con iguales síntomas, se aplicó alguna vacuna. Estamos también muchas veces haciendo diagnósticos diferenciales con examen en vacunas, las exposiciones, no importa. El tema es el concepto que para tener datos de calidad en el país, la ficha epidemiológica tiene que ser de calidad. Si uno no entra buenos datos, nunca va a sacar buenos datos, claramente. Eso pasa siempre, ¿no? Por otra parte, nosotros en el hospital tenemos como un circuito armado, hay diferentes, digamos, áreas que están trabajando. La guardia está trabajando fuertemente porque capta una gran cantidad de tiempo, el consultorio de infectología, que está captando en la mañana, consultorio externo, porque por ahí lo veo a Diego, aparece un caso a las 3 de la tarde, puede aparecer un caso sospechoso. Lo importante es que uno tenga claro que tiene que notificar. Estos datos van al sigeo, se completa la ficha, tiene que ingresar la muestra con la ficha papel en epidemiología, perdón, en virología, para que Alicia pueda procesar. Todos tenemos que estar atentos. Puede aparecer un caso en cualquier momento del día. No tiene por qué aparecer en un horario determinado. Entonces, todos tenemos que notificar. Y por supuesto, uno notifica y se trabaja para hacer el estudio de foco, que es tan importante para poder hacer las medidas de prevención. Y se confirma caso en áreas sin circulación de dengue, caso confirmado, todas las técnicas de laboratorio que no voy a entrar porque Alicia les va a explicar. Caso probable es cuando tiene IgM positivo, se considera dengue o detección del antígeno NS1. Esto lo va a tomar Alicia, todo lo que es el laboratorio, así que no quiero entrar en esto. Lo importante es rescatar bien el perfil clínico y epidemiológico, fundamentalmente, y mandar las muestras en forma adecuada para que virología pueda trabajar sobre ellas. Nosotros, en una vieja CONAIM, habíamos hecho criterios de riesgo.
Un criterio de riesgo que yo creo que ahora hay que revisarlo, pero claramente, ¿saben por qué lo traje? No porque esté vigente este criterio. Esto lo habíamos trabajado en el 2016-17, en otro brote importante, porque en ese momento dijimos, bueno, quizás uno tiene que hacer alguna medida de prevención, lo primero que tiene que hacer es definir qué es zona de alta transmisión para poder empezar a trabajar. Y seguramente ahora va a haber que volver a reanalizar. Pero pudimos hacer esto porque uno lo que decía, bueno, a ver qué datos epidemiológicos tienen. Yo quiero que entiendan que lo que uno notifica no va en cajón, lo que uno notifica sirve para tomar decisión, porque en ese momento, en base a la notificación, estábamos pensando en la Comisión Nacional de Inmunizaciones a quién íbamos a vacunar o a quiénes no, pero en base a esos datos, ¿entienden? Entonces es muy importante que las fichas y la vigilancia se haga en forma correcta. Y la gestión es integrada. Uno tiene que trabajar en vacunas, en epidemiología, en qué pasa con el medio ambiente, con el paciente. No hay una cosa aislada. Hay que trabajar en forma conjunta. Eso es muy importante y cada uno de estos aspectos tiene que estar integrados. Prevención general de mosquitos, bueno, las aguas, ya hablamos. Lo mismo pasa con las medidas de control ambiental. A veces lo que es importante es bajarle a la gente los decibeles de eso de fumiguemos a todos. Fumiguemos a todos porque hay que salir a fumigar. Eso hay que tener claro de que esa no es la solución. Uno puede tomarlo como un elemento más, pero no se recomienda la fumigación aérea para controlar el aire porque tiene baja eficacia y alto riesgo toxicológico, sobre todo para personas, mascotas. Aparte trabaja sobre el estado adulto. Entonces a veces uno escucha, sobre todo la comunidad dice, bueno, vayamos a fumigar, ¿qué hay que hacer? Y esas fumigaciones masivas, recuerden, ¿de qué sirve andar fumigando todo? No sé, estamos en la ciudad de Buenos Aires, los bosques de Palermo, el Riachuelo, no sirve para nada. Lo que hay que hacer es ir a donde puede estar el mosquito y trabajar ahí. Por otra parte, todas las medidas de protección personal que no variaron, hay que cuidarse, protegerse, ropas claras, todo en general, aquello que permita y el uso de repelentes. Acá les puse bastante del uso de repelentes, pero para que quede en la presentación sobre todo, sobre el uso de DEET y sobre el uso de icaridina. La icaridina es importante porque siempre hay que tener claro que en concentraciones superiores al 10%, recién solo se recomienda el uso de mayores de 2 años. Este cuadro es interesante, porque toma el OFF, por ejemplo, o toma el OFF Defense, la icaridina, y toma qué pasa con el DDT. Es importante porque mira las concentraciones. Y me parece que es interesante para tenerlo claro cuando uno mire el cuadro y vea qué tipo de concentraciones, hasta cuánto puede usar en pediatría también. Recuerden que ese 25% en general, lo que uno dice es que puede aplicar en lactantes, sí, a partir de los 2 meses, porque el Ministerio de Salud de la Nación dijo que si bien es verdad que está aprobado a partir de 2 años, ya en situaciones de brote, a partir de los 2 meses, por recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría, que a su vez se basa en recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, uno puede usar en los chicos a partir de 2 meses. Por otra parte, tenemos vacunas que lo único que nos preocupa mucho es la respuesta inmune. Hay un fenómeno que se dio en el cual, cuando uno tenía anticuerpos preexistentes de una infección primaria, estos anticuerpos se podían unir a una nueva partícula de dengue infectante de una infección posterior. Pero ¿qué pasaba? Los anticuerpos de la infección primaria no podían neutralizar a ese virus. Y ese complejo de ese virus con los receptores en monocitos circulantes se unían y desencadenaban una respuesta que era mucho más allá de lo esperable. Es como que sí, esa primoinfección, en este caso, pudiera desencadenar un episodio mayor. Claudia lo va a explicar muy bien para infección. ¿Pero por qué lo traigo yo acá? Lo traigo por el tema de la vacunación. ¿Por qué? Porque
cuando hubo artículos, ¿se acuerdan cuando apareció la vacuna de Sanofi y la Vaxia? Este es un lindo artículo, a mí me gustó mucho en ese momento, está publicado en el PLOS, donde en cierta forma uno sabe que las vacunas de dengue tienen que proteger contra los 4 tipos, pero lo que se vio, que en algunos casos el riesgo era que el vacunado, digamos, si uno tenía un no vacunado, uno le daba la vacuna, tenía una respuesta primaria, y ante otra infección podía hacer una respuesta amplificada. Entonces había que tener mucho cuidado si uno era un cero negativo o un cero positivo en el momento en que se vacunaba. Por esta posibilidad que la vacuna, no todas, pero en ese momento fue lo que se discutió, que alguna vacuna pudiera exacerbar y crear una respuesta amplificada. Aparecen en la historia las primeras vacunas. Generalmente son todas vacunas quiméricas, son vacunas de baja reactogenicidad, generan neutralización a partir de anticuerpos y reacción mediada por células, dejan inmunidad duradera en lo que uno le pide para los 4 serotipos, y lo ideal sería solo un refuerzo y que no haya que repetir dosis. Aparecen entonces, vamos a acelerar un poquito, la vacuna de Vaxia. Es la vacuna que en ese momento se licenció y se presentó en el ANMAT. El ANMAT, después de muchas reuniones en la CONAIM, se discutió que se podía usar en situaciones, como les conté antes, de alta manifología, tuviera alta cantidad tuviera brotes importantes, una alta incidencia. Esta vacuna se reveló, cuando uno lo miraba los datos, con una buena eficacia en seropositivos, 81.9, en seronegativos, 52.5. Transcurrió la vida, discutíamos, tenía una buena eficacia para hospitalización, para dengue severo, continuó la vida, y lo que vimos es, por 2 papeles de posición de la OMS, el más importante es el de diciembre del 2017, en el cual, luego de ir viendo en terreno qué sucedía con las áreas que estaban aplicando la vacuna, Indonesia, por ejemplo, había un territorio en Brasil que lo estaba haciendo, y lo recuerdo muy vividamente porque nos llegó en medio de las discusiones de la CONAIN, fue que se observó un aumento de hospitalización y de enfermedad grave en niños vacunados, nunca infectados por dengue. Es decir, no eran cero negativos, yo los vacuné, esa vacuna funcionó como una primoinfección, y cuando tenía otra infección, se disparaba una respuesta que en realidad no era la esperada. Entonces, ¿qué dijo la U? Bueno, es evidente que hay riesgo, claramente hay riesgo. El orden es de 4 cada 1000 pacientes seronegativos vacunados que desarrollaron dengue grave durante 5 años de observación. El 85% que ha tenido dengue antes de la inmunización, hay una reducción de 4 casos de dengue grave. Y ahí se empezó a discutir que era importante tener un test previo que dijera, ¿será cero positivo o será cero negativo? Quiero que se imaginen lo que es hacer en la población. A ver, vos sos cero positivo, cero negativo. Sos cero negativo, te vacuno, no te vacuno, ¿entienden? Es muy difícil, es una barrera cada vez que uno tiene que usar un test. ¿Se acuerdan con hepatitis B? Acá nos tenemos que acordar de la vida. Core positivo, anticore negativo. No, basta, se vacuna directo. Pero uno tiene que estar seguro de lo que va a hacer. Y aparentemente no podíamos seguir esta línea. Ahí se terminaron las discusiones de la CONAIN en el 2017, porque evidentemente con esto no se podía avanzar. Pero se siguió trabajando, aparece otra vacuna candidata, que es la vacuna de Takeda, que es una vacuna tetravalente contra el dengue, es a virus vivo atenuado, es una vacuna recombinante. La anterior usaba como núcleo el virus de fiebre amarilla. Esta usa como núcleo el dengue tipo 2 y ensambla, pero digamos, o permite, ensambla genes que permiten expresar proteínas estructurales que van a provocar una buena respuesta contra el 1, el 3 y el 4, porque se basan en el 2. Una vacuna quimérica. En funcionamiento digamos, es una vacuna virus vivo atenuado, para clasificarla, ¿no es cierto? Siempre yo les digo, clasifiquemos la vacuna para ver después qué hacemos,
con el inmunocomprometido y cómo se sigue. Pero estrictamente se llama quimérica, porque tiene esta forma de ensamblaje. Entonces, hubo muchos estudios realizados, no vamos a detenernos, y acá hay datos que me parecen importantes de fase 3. Quiero que miren lo que es la eficacia para cada uno de los serotipos. Como ven, tiene buena eficacia para el dengue tipo 1, que es exactamente 9.8, para el 2 el 95.1, para el 3 48.9, para el 4 51, pero intervalo de confianza muy amplio. ¿Ven que cuando uno tiene un intervalo de confianza amplio, en vacunas, en cualquier proyecto de investigación, uno sabe que puede ser por el N de la muestra. Cuando el N de la muestra es bajo, uno sabe que el intervalo de confianza puede ser amplio. Eso lo aprendimos de chiquito con los primeros trabajos de investigación. Entonces, y acá pasó eso. Como circula poco el dengue 4, evidentemente había pocos casos en el grupo vacunado y pocos casos en el control. Será un tema de seguir mirando qué pasa con un serotipo que no está circulando. Bueno, esta vacuna demostró un 80.2% sobre el dengue sintomático a los 12 meses. Esta vacuna demostró que en general era segura, que es un punto importante, tanto en los seropositivos como en los seronegativos, y con buena eficacia. Es decir, este es un punto importante, porque en vacunar lo primero que uno mide es seguridad. Si no hay seguridad, no se avanza. Esa es la fase 1, claramente. La seguridad. Y esta vacuna demostró ser segura, y esto no es un dato menor. Y por supuesto, se evaluó a los 18 meses, a los 36, y aún datos no publicados, hasta casi 5 años se está manteniendo una buena eficacia. Eso es otra de las cosas que pide la OMS, que la eficacia, los anticuerpos perduren y sean protectores por lo menos hasta 5 años. Bueno, alguien en NIH también está trabajando en otra vacuna, que es una tetravalente viral atenuada, pero acá una ventaja que se logra también va a ser muy importante, porque es una dosis el esquema. Eso también va a ser interesante. Es una dosis única que induce aparentemente cero conversión contra los 4 serotipos. Y acá reconocemos al atacante, reconocemos que es esto, si es dengue, chikungunya, zika, ¿qué estamos? No lo sabemos. Entonces, tenemos que conocer la enfermedad, tenemos que vigilar, tenemos que notificar, tenemos que saber cómo tratar a nuestros pacientes, diagnóstico, tratamiento, ya lo veremos ahora, y lo importante a futuro, si tenemos una vacuna para dengue, no es lo único que hay que hacer. Va a haber que discutir a quiénes, cómo, y formará parte de esta estrategia integrada que estuvimos hablando. Bueno, muchas gracias. Este es un QR. Este es un QR del Ministerio de Salud, que si quieren pueden entrar y tienen todos los documentos oficiales y los datos de vigilancia del Ministerio. 26 de agosto, Día Mundial contra el Dengue. Y nuestra Santa Rita, como siempre. Aquí Silvina siempre cuando prestaba me decía, Ángela, tenés que cambiar la Santa Rita, pero no importa, me sigue gustando poner la Santa Rita del hospital. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días. Yo les voy a hablar de 3 cuestiones para empezar a entender la enfermedad: la fisiopatogenia, la presentación clínica y el manejo terapéutico. Bueno, para hablar de la fisiopatogenia tenemos que centrarnos, como dijo Ángela antes, en el sistema inmune, porque tiene un papel fundamental en la aparición de las formas graves. Por eso es importante comprender la inmunopatogenia de la enfermedad. Vamos a hablar un poco del huésped y la respuesta inmunológica.
rápidamente, el virus ingresa a través de la piel y llega a la célula dendrítica, monocitos y células endoteliales para la activación y presentación al linfocito T. Se produce la replicación viral dentro de los macrófagos y se libera gran cantidad de virus a la sangre. El CD4 se activa primeramente y luego se activa los CD8 con la liberación de citoquinas, de interleuquinas e interferón. Esa liberación de citoquinas, ustedes saben que aumenta la permeabilidad vascular, la extravasación de plasma que lleva a la hemoconcentración que vemos en la enfermedad y al shock hipovolémico en algunos pacientes. Entonces, ¿qué camino puede hacer el virus una vez que el paciente se infecta? Puede tomar dos caminos: llevar a la apoptosis de los linfocitos T o muerte celular programada, o llevar a la lisis celular con daño en los tejidos del huésped. Sabemos que el virus puede dañar endotelios, hepatocitos, miocardio, neuronas, células tubulares renales, etc. ¿Qué pasa con la trombocitopenia? Hay destrucción de plaquetas en sangre periférica también por un mecanismo inmunológico. Y las causas de sangrado pueden ser múltiples. Puede haber causas vasculares, como dijimos, por daño en endotelio, alteraciones de la coagulación, hay anticuerpos que se pueden producir contra el plasminógeno, y un desbalance entre mecanismos de coagulación y fibrinólisis. Hablando de la presentación clínica, ustedes ya la conocen, pero vamos a repasarla rápidamente. Tiene una incubación corta, de 5 a 7 días, que puede extenderse hasta 14. Y hay formas sintomáticas y asintomáticas, con 3 etapas conocidas por ustedes, que es la primera etapa, que es la etapa febril, luego la etapa crítica y la etapa de recuperación. Este gráfico, que ustedes conocen también porque está publicado en todas las revistas, nos muestra las distintas etapas de la enfermedad. En la primera etapa, que es la etapa febril, que generalmente toma los primeros 4 días o 5 días, tenemos una etapa de viremia, ¿sí? Cuando el paciente está con fiebre. A nivel de laboratorio, el hematocrito todavía no empezó a aumentar, comienza a aumentar hasta comenzando ya el 3er o 4.º día, y comienza a disminuir el número de plaquetas, con deshidratación y aumento de la temperatura. En la segunda etapa, que es la central, que es la fase crítica de la enfermedad, ya tenemos, el paciente generalmente deja de tener fiebre, la viremia disminuye y comienzan a aumentar los anticuerpos IgM. Y en cuanto al laboratorio, el hematocrito está en su máxima expresión y las plaquetas disminuidas en forma considerable. En esta etapa, entonces, es lo que hay que considerar, que hay daño de órganos, puede haber, no en todos los pacientes, extravasación de plasma y hemorragias. Y justamente ya generalmente a partir del 5.º o 7.º día tenemos la defervescencia de la fiebre. Y en la última etapa, que sería la etapa de recuperación, ya ven que los anticuerpos están altos, comienza a disminuir el hematocrito y a recuperarse el número de plaquetas, hay reabsorción de los líquidos, sobrecarga y luego reabsorción de esos líquidos. Entonces, es fundamental controlar en forma estricta al paciente en las 48 horas posteriores al cese de la fiebre, porque es la etapa donde pueden aparecer las complicaciones. Entonces, acordándonos de la clasificación de dengue de la OMS, tenemos el dengue, lo que antes se llamaba dengue clásico, o dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, y dengue grave, que después vamos a decir rápidamente. ¿En qué consiste el dengue con signos de alarma? Y esto lo remarco porque muchas veces nos confundimos si es dengue con signo de alarma o no. El dengue con signo de alarma es un paciente que tiene 1 o 2 o 3 de estas características, o estos signos.
Puede tener dolor abdominal, intenso y sostenido, vómitos, derrames serosos en peritoneo, pleura o pericardio, sangrado de mucosas, somnolencia o irritabilidad, hepatomegalia y el incremento brusco del hematocrito con rápida disminución del número de plaquetas. Y esto es importante para iniciar precozmente la hidratación para prevenir el shock. El paciente con dengue es un paciente que no podemos correr de atrás, tenemos que hidratarlo precozmente, justamente, sobre todo si está en modo concentrado, para prevenir el shock. ¿Cuáles son los criterios de dengue grave? Justamente, acá hay una mayor extravasación de plasma que lleva a la hipotensión y al choque hipovolémico. Puede haber dificultad respiratoria porque el paciente tiene exceso de líquido de pulmón, hemorragias graves por disfunción de la coagulación. El paciente puede tener hematemesis que lleva a falla multiorgánica y coagulación intravascular diseminada. Afectación severa de órganos, ya sea por el daño directo del virus o indirectamente por la respuesta inmune. Y hablando de la afectación severa de órganos, decimos que puede tener hepatitis grave con valores de transaminasa mayor de 100.000, encefalitis y miocarditis. Yo les voy a contar brevemente nuestra experiencia en los dos brotes, en el 2016 primero, el mayor para nosotros, en el 2020 en nuestro hospital. Este fue un estudio en el año 2016, el que se fue desde el 18 de enero al 15 de abril, fueron 3 meses de estudio, y el segundo fue en el año 2020, como mencionó Ángela, entre enero y junio del 2020, que coincidió con el inicio de la pandemia de COVID. Vamos a rápidamente definir caso probable y caso confirmado. Ya Ángela algo mencionó. Caso probable es el paciente con nexo epidemiológico, que ustedes ya saben lo que es el nexo epidemiológico, más cuadro clínico compatible. El cuadro clínico compatible es fiebre menor a 7 días de duración, sin afección de la vía aérea superior, 2 o más de los siguientes síntomas, como cefalea y dolor retroocular, o muy importante, mialgias, artralgias, rash, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, plaquetopenia, leucopenia, petequias en la prueba del lazo positivo con aparición de 20 petequias o más cuando uno le ajusta el lazo al paciente entre 2 a 3 minutos. Y caso confirmado, que lo va a decir Alicia, sería este caso probable con el laboratorio virológico positivo. Nosotros tuvimos un total de 1.567 consultas en el consultorio de infectología. La gente venía porque pensaba que su hijo tenía dengue, fueron 447 consultas. Y nosotros, reinterrogando y entrevistando al paciente, determinamos que en realidad eran 226 pacientes con sospecha de dengue, de los cuales fueron 156 casos que analizamos con dengue confirmado o probable, con clínica y nexo epidemiológico. La edad de los pacientes rondó 11 años, el paciente más chico que atendimos tenía 4 meses, la mayoría provenía de Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. La mayoría de los pacientes, el 83%, eran ya casos autóctonos en ese momento, y de los casos importados, el 75% provenían de Paraguay, del noroeste argentino, y un solo paciente de Venezuela. Bueno, acá tenemos de los 226 casos sospechosos, confirmamos 156, 82 por laboratorio positivo virológico y 74 que fueron con nexo epidemiológico y clínico. ¿Qué vimos en nuestros pacientes? Tuvimos el 83% fueron dengue clásicos sin complicaciones, el 16.6% fueron dengue con signo de alarma, y en el año 2016 no tuvimos dengue grave. Fíjense en este cuadro, hablando de los signos de alarma, lo que más tuvimos fue sangrado de mucosas, me refiero a epistaxis y hemorragia más que nada, dolor abdominal y aumento del hematocrito con disminución del número de plaquetas. Eso fue lo más frecuente.
¿Cuál fue la presentación entonces clínica más frecuente? Fue la fiebre, en el 100% de los casos, con una mediana de 5 días de duración. Y cefalea, rash y mialgias fueron los más frecuentes. La presentación clínica menos frecuente fue la diarrea, que no llegó a un 20%, epistaxis, petequias, hemorragias, que llegaron a 5 al 10%. ¿Qué pasó con el laboratorio en los pacientes con dengue confirmado? Lo que más tuvimos, el 85%, fue leucopenia, que la definimos con un valor menor a 4 blancos, seguido de aumento de transaminasas en un 64%. Acá tenemos la media de TGO y TGP, digamos que en el rango llegamos a tener 619 como valor mayor de TGO y 338 como TGP. Plaquetopenia en un 28%, definiendo plaquetopenia como un valor menor a 100.000. Y neutropenia tuvimos un pequeño porcentaje de 18%, diciendo pacientes que presentaban menos de 1.000. ¿Qué pasó con los valores del hematocrito? Tuvimos que definir, y en ese momento los infectólogos tuvimos discusiones a ver cómo íbamos a considerar la hemoconcentración, porque en la literatura no está escrito, digamos, sobre todo para niños. Entonces, tuvimos 19.5% de nuestros pacientes con hemoconcentración. Definimos el aumento del hematocrito como entre un 10 a 19% de aumento por encima del valor para la edad, y esto fue en el 17% de nuestros pacientes, y hubo 2 pacientes que tuvieron aumento del hematocrito mayor al 20% del valor normal para la edad. ¿Y cuánto registramos en la evolución del mayor valor del hematocrito? Al cuarto día desde el comienzo de los síntomas, registramos el mayor valor de hematocrito. En ese momento, en el 2016, el diagnóstico lo hizo biología, por supuesto, con antígeno NS1 positivo en la mayoría de los pacientes, en un solo paciente por serología, y en este año circuló solamente el serotipo 1. Esto es un cuadro simplemente para decirles cómo varió el laboratorio en la primera semana de enfermedad. Fíjense, leucocitos y recuento de plaquetas. Lo que llegamos a la conclusión es que los leucocitos tuvieron una mediana de 3.100 con 1.300 de valor menor entre el cuarto a quinto día, frente a las plaquetas que disminuyeron entre el sexto y el séptimo día. Es decir, primero bajaron los leucocitos entre el cuarto y el quinto día, y entre el sexto y el séptimo día vimos que bajaron más las plaquetas. El valor menor que tuvimos fue 21.000 plaquetas. Internamos el 23% de los pacientes para aislamiento entomológico, es decir, para que no lo piquen los mosquitos. Dengue con signo de alarma, 25 de 35 pacientes, y dengue con comorbilidad. 2 pacientes, uno era HIV y el otro era inmunodeficiente con un síndrome de hipericemia. Y también fue más o menos igual, tuvimos 113 casos sospechosos, 69 confirmados, y más o menos los signos de alarma fueron parecidos. Tuvimos 11 pacientes con sangrado de mucosas y 7 pacientes con dolor abdominal intenso, y la diferencia es que tuvimos un dengue grave en ese momento, internado en terapia intensiva con una encefalitis, que era una paciente con lupus. Y también la mayoría fueron pesquisados en los primeros 4 días de evolución, por lo tanto la antigenemia en el segundo de la mayoría dio positiva, y el resto por serología. Entonces, para comparar entre los 2 brotes, ya mencionamos el del 2016, y en el del 2020 tuvimos también la mayoría de los pacientes con diagnóstico con NS1 positivo, serología, pero la diferencia es que en el 2020 empezaron a circular otros.
además del 1, el 2 y el 4. En la internación, bueno, internamos de los 35 pacientes, simplemente les menciono los que se internaron en unidades 9 y 10, la duración de la internación fue como máximo 4 días y medio, y también tuvieron las manifestaciones clínicas que les mencioné, no me voy a detener en eso, lo mismo también el viraje del hematocrito durante la evolución, ¿sí? La mayoría de los pacientes tuvieron un hematocrito mayor al 10% del valor normal para el. Este es el cuadro también que tuvieron leucopenia en un 86%, 45% de plaquetopenia, hemoconcentración casi en un 14%, disminución de albúmina, esto es importante, 13.8%. Se hidrataron por vía endovenosa, no lo voy a mencionar porque es muy tarde, si no, les quiero mostrar las fotos de lo que es, no sé si se alcanza a ver, esto lo vimos en consultorio de infectología, este rash eritematoso con máculas blancas, en el 35% de los casos muy pruriginoso. Este es el signo del torniquete positivo. En plantas de pies y miembros inferiores, este es el rash también marea roja con islas blancas, porque las islas blancas son las máculas blancas. Y este es otro tipo de rash petequial. ¿Cuáles son los criterios de internación y tratamiento? Bueno, en el dengue sin signos de alarma ni comorbilidades son pacientes que se pueden tratar de forma ambulatoria. En dengue con comorbilidades podemos seguir un seguimiento estricto ambulatorio diario o internación en sala general. En el signo de alarma se interna en sala general para hidratación y el dengue grave se interna en cuidados intensivos. Les voy a decir dos palabras porque estamos apurados por la hora. Las pautas para el manejo terapéutico más que nada de líquidos, y quiero citar a quienes en este momento confeccionaron estas guías que sirven y las dejó para el hospital y las vamos a volver a distribuir. Yo hablé por teléfono con ella, la doctora Lita Fallo, junto a dos instructores de residentes de ese momento que ya no están, que son la doctora Josefina Fernández Díaz y Agustín Iglesias. Hicieron algo muy viola, digamos, como para el residente o el médico de guardia, ¿no? Bueno, dos cosas. Evaluar el tiempo de evolución cuando nosotros tenemos que manejar un caso sospechoso o confirmado. Saber en qué fase estamos, si estamos antes del 5º día de la fase epidémica o no, y los criterios para definir una internación. Ahora nos están apareciendo pacientes por ahí que ya tuvieron un episodio y a eso los tenemos que internar. Y bueno, por ahí es discutible, habría que ver el contexto del paciente, dónde vive, si se lo puede citar diariamente, pero sí los pacientes que tienen hemorragia activa, por supuesto, signos de encefalitis, dengue con signo de alarma y dengue grave. Y en el caso del laboratorio, no todos los pacientes que están hemoconcentrados los tenemos que internar, porque podemos hidratar por boca, pero ojo, porque si tiene 5 puntos por encima del valor de referencia para la edad, por ahí hay que hacerle una hidratación endovenosa, ¿no? Y plaquetopenia menor a 100. Bueno, varias cosas. En el seguimiento ambulatorio o internado. Usar paracetamol para fiebre o dolor. No usar aspirina ni otros antiinflamatorios, ni antibióticos, ni corticoides, ni administrar medicamentos por vía intraocular, por la plaquetopenia. El control ambulatorio, 24-48 horas, y seguirlo al paciente hasta 48 horas posteriores al descenso de la fiebre. El laboratorio del paciente ambulatorio no hay que hacer todos los días. Hay que hacerlo en la primera consulta y después cuando desciende la fiebre. 5º día, 6º día. Antes lo hacíamos más seguido, porque no sabíamos. Y en un congreso de SADI, un infectólogo de adultos dijo, ¿por qué la hacen tan seguido? Bueno, no. Al ambulatorio no le vamos a hacer tan seguido. Los adultos tienen más experiencia quizás. Bueno, líquidos abundantes al paciente, 2 a 3 litros de agua, hay que decirle si viene mañana con todo. El que no tiene signos de alarma, pero hay que internarlo porque tiene una comorbilidad o intolerancia a la vía oral,
Siempre se interna en un sector de aislamiento, hidratar, priorizar la vía oral. Si no tolera, lo hidratamos endovenoso, que con mantener un ritmo diurético de 1 mililitro kilo hora, y en pacientes más pequeños, menores de 6 meses o que están ayunados, pensar en que le podemos poner un destrozado para mantener el curso de glucosa. Bueno, no voy a demorarme más en esto. Controles de signos de alarma, balance cada 6 horas y al internado sigue sin laboratorio. ¿Sí? Tenemos que pesquisar si el paciente está entrando en la fase crítica. Si tiene derrames, ascitis, descenso de la albúmina. El paciente que está con signos de alarma también lo internamos, lo hidratamos con fisiológico a 10 mililitros por kilo en 1 hora. Siempre antes de hidratar hay que obtener un hematocrito para saber de dónde partimos. Y luego esperar 30 a 60 minutos luego de hidratarlo para ver cómo me varió el hematocrito. Si no me varió el hematocrito, este procedimiento lo podemos repetir. Si no mejora, se va a terapia intensiva como vulnerable, ¿sí? Con mejoría se empieza a reducir el goteo. Esto es muy práctico, no voy a demorarme, pero está todo escrito y yo se los voy a distribuir. Por cuánto tiempo tiene que durar el aporte endovenoso. No debería prolongarse más allá de las 24 o 48 horas, ¿sí? Y no exceder los 4.600 mililitros por día para no sobrehidratar. Balance cada 6 horas, ritmo diurético, hematocrito cada 4 o 6 horas hasta estabilización, laboratorio diarios, ecografía abdominal y pleural, sobre todo los que tienen dolor abdominal. Ahora me están internando en la 9 con probable dengue con dolor abdominal, dengue grave pasa a terapia intensiva, se expande ya a 20 mililitros por kilo, con mejoría se empieza a disminuir el goteo, sin mejoría se repiten las expansiones, si no se inician coloides, se evalúan drogas vasoactivas, etcétera, etcétera, y se transfunde si tiene hemorragia. Lo último, el consultorio de infectología desde el 6 de marzo del 2023, las consultas totales por día se duplicaron. Del total de las consultas diarias, las sospechas de dengue corresponden a la mitad, y aproximadamente en los 2/3 de estos casos de sospecha se confirma el diagnóstico de dengue. Así que los dejo con la doctora Vicheco. Muchas gracias. Yo pienso que ya es 1:20, por eso no tiempo está terminado, porque está en la 20, ¿cierto? No voy a poder decir nada. Entonces me parece que si pensaban hacer preguntas, aprovechen que están los expositores, que ya el tiempo se terminado. ¿Sí? Yo te quiero hacer una pregunta. Te agradezco igual porque estoy rápido. Perdón, No pero... sé si esto está conectado. Ah. A ver. No, que lamentablemente no les voy a poder decir nada porque ya es la hora de... ¿Ah? Sí. Bueno, buenos días. No, les quiero comentar que ya a esta hora, ya está el tiempo terminado, lamentablemente no voy a poder empezar a dar una... tan rápido no podría hablar por poco que quisiera decir. Así que cualquier cosa estoy arriba y si tienen dudas me preguntan. Sí. Yo te quiero preguntar, en el diagnóstico, bueno, además de la psicología, después del quinto día, en los primeros días, están haciendo PCR, antigenemia NS1, un poco que nos cuentes esto. Sí, en los primeros, digamos, nosotros recibimos diariamente una cantidad muy grande de muestras, porque las tipificaciones de virus las hacemos nosotros. Entonces, si las muestras están dentro de los primeros 4 días, se pueden tipificar en S1 y hasta el PCR, hasta el quinto o sexto la NS1 pueden extenderse, ¿no? La tipificación, porque es una PCR que requiere mayor carga de virus. Después de eso ya va IgM. Lo que sí quiero señalar que en chikungunya es distinto, nos da un lapso mucho mayor,
es otro virus, chikungunya es un togavirus, no tiene nada que ver con dengue, por lo tanto es un virus que persiste más tiempo y lo puedes encontrar, en algunos pacientes lo encontramos hasta 15, 18 días después, pero trabajando con blancos en el tubo demográfico, en célula, ¿no? En plasma es corta, en 6 días, pero para chikungunya evolucionamos en 15, 18, en tal cantidad. Y el serotipo prevalente que estás viendo ahora, dice, Este año tenemos serotipo 2 en el 90% y el 10% del serotipo 1. Sí. Sí. En el caso de una sospecha fuerte de enfermedad respiratoria, o dengue, ¿hacen chikungunya? Sí, el doctor, te escuché perfectamente. Sí, el doctor dice, después de leer que se estudia. Yo te quiero comentar que nosotros en arbovirus, como un orgullo para identificar, en realidad los primeros San Luis los encontramos aquí en nosotros en el año 2006, 2007, cuando nadie pensaba en el dengue en 2009, que fue el año que por primera vez hubo circulación, también lo encontramos acá, es el inicio del brote que se extendió, y en la actualidad seguimos estudiando todos los brotes y estudiamos todos los virus posibles. No para todos los pacientes, vos sabés que en primer lugar a mí me gusta que las cosas que se hacen tengan alguna razón de hacerse, ¿cierto? Entonces, cuando hay sospechas, tanto sea por clínica, si es San Luis, es otra patología, pero con respecto, o sea, puede ser la enfermedad febril, pero con otros sintomatología, principalmente neurológica, en parte, en algunos casos. Pero chikungunya es uno de los que yo pienso personalmente que hay que intensificar más la búsqueda. Les comento que los primeros chikungunyas también los encontramos en transmisión local, que eran del Elizalde, y acá seguramente hay. Creo que no tuvimos internados chicos con chikungunya, pero era muy difícil. O sea, con la clínica, si vos tenés un chico chiquito con astral, conviene. Sí, no sé para qué lado funciona, ya, cierto. Sí, pero buscamos todos, si es necesario. ¿Bien? Sí, Pau. Claro, la sospecha, el de nuestra biología, especialmente por el feriado, de semana, y qué hacer con la ficha de Sí, sí, vos estás organizando un poco el tema este, ¿no? Actual, ¿no? Me parece. Sí, lo que se fines de semana, lamentablemente, después de COVID, sacaron todas las horas, así que nosotros no tenemos fines de semana ni feriados. El resto de los días, el laboratorio funciona de 7 de la mañana a 19 horas, y durante ese lapso recibimos muestras. Las muestras pedimos que vengan con la ficha epidemiológica en papel, como lo mostró Ángela en una diapositiva. Todo lo procesamos con NS1 como tamizaje, y si es el quinto día, entre 5, 4, 6 y 5 días se hace más IgM y identificación. Después de eso ya dengue no se encuentra, acuérdense que es un virus que no persiste, es bastante fugaz, y después lamentablemente del quinto día no lo encontrás en ningún lado. No sé si te respondí. Sí, eso lo simplifiqué, tenés razón. Eso lo simplifiqué porque siempre, digamos, las tomas de muestras, como no me gusta quedar, trato de evitar que confundir. Para todas las patologías trato de usar la misma tipo de tomas de muestra, un tubo seco y un hemograma, porque hay veces que en el hemograma puedes encontrar virus que están intracelulares. Por ejemplo, sarampión, una vez en un caso muy complejo, encontré en sangre, en linfocitos, en el día 49. O sea, a veces los virus lo tenés que saber que los podés encontrar después del momento adecuado. Bueno, dengue no es el caso porque lamentablemente no, por suerte no persiste.
Pero el tubo actualmente estamos simplificando. Solamente un tubo seco, un tubo con gel separador y no el de hemograma. Obviamente que si hay un chico que está complicado, voy a pedir alguna muestra adicional para hacer algún otro estudio si fuera necesario. Fin de semana, que se toman las muestras, se van al suelo en la arena, y ese suelo puede comenzar a Pero me parece re importante la pregunta. Gracias. No, para terminar de aclarar el tema del toma de muestra, la tomamos en el tubo seco, en el caso de que sea feriado o fin de semana. Se guarda el suelo en la heladera, ese suelo puede permanecer más de 24 horas en la heladera. Bueno, sí, lo que quedamos, digamos, con lo que entiendo, que estamos haciendo, porque esto prácticamente está empezando ahora, ¿cierto? En esta parte de la institución, que queda centrifugado, la guardia, lo llevan a centrifugar al laboratorio de guardia, lo conservan y luego el lunes se alzan las muestras. ¿Bien? Si no, yo quería hacer una pregunta a Claudia. No, yo creo que ya. O No, sea, lo bueno. del tubo de hemograma ya no va más, entonces, solo el gel. No, Solo el tubo con yo gel. quería hacer una pregunta a vos. Perdón. Con respecto si en el dengue se controla la osmolaridad del paciente durante la intervención. No te entendí. ¿Se encontró? Se estudia la osmolaridad. No. La polaridad no. ¿A qué te referís exactamente? Para el control de para el control de líquidos. Ah, Control de líquidos. La osmolaridad. bueno, lo que se hace es el balance de los líquidos, ¿no? Cada 6 horas el paciente internado. No tengo el dato. No de osmolaridad. Es que no lo podés pasarte de 4 litros y medio por día. Gracias, Alicia. Que para terminar acaba de llegar un memo que se considera zona de, digamos, como un grado de hiperendemia, digamos, de situación de brote, en la cual la confirmación es por nexo. ¿Se acuerdan que yo les hablé de Mataderos? Bueno, ahora se incorporó Monte Castro, Parque Avellaneda y Villa del Parque. Sí. Esto mañana a lo mejor es otra cosa. Lo que quiero marcar es la actividad que estamos teniendo con el virus dengue. Esto es de salir con la cabeza pensando que este es un problema instalado y hay que seguir trabajando. Una pregunta más. Gracias. Un comentario aprovechando que estamos pendientes de varios servicios. Consultorio de infectología se realizó específicamente consultorio para ver dengue. 2 cosas que son para los pacientes para tener en cuenta. Sería ideal en el momento del diagnóstico, si el paciente se lo controló, realmente en la guardia, si el paciente se lo controló, digo que no tiene siguiente alarma. Hoy en ese mismo día no hace falta llevarlo al consultorio de infectología, ya no evaluamos. Y si está obviamente al control, especialmente si es el tercer día de evolución del tiempo de la enfermedad, y está dejándole a los padres la importancia del elemento crítico, digo, si tiene que venir al control, es cuando justamente cae la fiebre. Mirá lo que me parece. Los pacientes, padres creen que se puede tener fiebre y ahí está, bueno, vino todo, justamente hay que recargarle que el control cuando hay fiebre es muy importante. Nosotros tenemos el consultorio de psicología, lo vemos, el estudiante diario lo podemos hacer. Bueno, se puede tener en cuenta, no hace falta, obviamente, citarlo el mismo día que ya se controló.
ahí le carga el trabajo y otra cosa importante, no indicarle a ellos lo posible, es lo que estamos viendo, la sospecha de no indicarle a ellos, y si tiene signos de, recalcaron bien la doctora, tiene signos de infección de vía aérea superior, que son prácticamente, o puede haber una infección de respiratorio débil, es lo más probable. También vimos en consultorio que solo tierra, se sospecha, como el media, la empatía, que son alta dengue, bueno, de diferenciarlo y no se como de coincide con los cortes de luz, la suma epidemiológica. Esa zona siempre. No, a ver, los cortes son todo el país, pero esta zona siempre, la zona de Mataderos, esta zona siempre ha habido áreas de alta incidencia. Lo manejo rápido, porque esto es en plena actividad. Entonces ahora estamos incorporando otras áreas, la cual se confirma todo por el epidemiólogo que vive en esa área. Y esto, bueno, creo que antes, abril, porque el pico es 16, estamos en la 3. Otra cosa, le quería comentar lo que dice Martín, el seguimiento en infectología. Recuerden, totalmente de acuerdo con todo lo que él marcó, pero recuerden que cuando uno sospecha y notifica, no espera 24 horas. Eso desde el punto de vista clínico, el seguimiento. Uno notifica, sospecha y notifica, esté donde esté, en la guardia, a las 10 de la mañana, el consultorio de clínica a las 2 de la tarde, en donde esté. Si tienen un caso en el consultorio a la tarde, de obra social, su consultorio privado, también tienen que notificar. Si tienen dudas, llaman a la epidemiología, nosotros ayudamos a ver cómo lo tienen que hacer y qué tienen que hacer. Pero estamos en un mes de abril duro. Hay que juntarse para poder pasar los minutos. ¿Cómo? La muestra va a biología con Exactamente, Martín. Esto fue lo que arreglamos, que lo arregló sobre todo Mar, Camila, todo el grupo de vigilancia. Va a la ficha papel, hay que ir a virología. Pero para no hacer que la gente está con la ficha de su bárbaro, saca la foto y lo manda por WhatsApp. Entonces nosotros nos etiquetamos así. Eso lo hicimos siempre, ¿se acuerdan? Los sarampión. No podemos hacer que la gente complete los fichas. Es terrible y no corresponde. Entonces, va papel a vino, va foto y video. El circuito ya ustedes lo tienen armado, ¿no? Florencia Lución, con Marco, todo eso. Así que seguimos lo que veníamos haciendo siempre. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias.